otro, a partir de lo que decía Elisa, del LGBT, y cada T se siente distinta a la otra T, y la I se siente distinta a la Q, y eso solo dentro de la diversidad, y dentro del LGBTI hay discriminación entre la población LGBTI, y lo más preocupante es que se está perdiendo el objetivo, y se está perdiendo el foco hacia contra qué estamos luchando. Porque muchas veces se simplifica y se dice que las mujeres luchamos contra los hombres. Y eso no es cierto. Luchamos contra el sistema patriarcal que determinó que había un sexo que tenía derechos sobre el otro, derechos de imponer, derechos sobre el cuerpo de las mujeres, derechos sobre la libre decisión de las mujeres. Entonces, toda la lucha que se ha tenido está ahorita en una crisis de la que tenemos que reflexionar las propias feministas para decir algo tenemos que hacer para que la reconciliación interna nos identifique como mujeres, como seres humanos, y que seamos capaces de hablar de la igualdad con las diferencias, en las diferencias y por las diferencias, porque las diferencias sí existen y no las podemos ignorar, pero que no cada diferencia implique que entonces se pierde el objetivo común, porque a quien le conviene que haya un mundo igual, que haya un mundo de iguales y una construcción social en donde nadie crea que está por encima del otro, eso beneficia a la sociedad en su conjunto. Mi reflexión hoy es cómo seguir trabajando la igualdad en la diferencia, porque esa es la igualdad del siglo XXI y no la igualdad raza que nos quisieron vender como igualdad en el siglo XVIII. Hasta aquí mi reflexión y mi agradecimiento por su atención. Muchas gracias. Pues qué importante lo que nos ha recordado la doctora Bonifaz. Se trata de luchar contra sistemas de opresión, de exclusión y no contra nadie en lo personal. Ha sido un placer escucharte, Leti. Como lo será, según nos ha anunciado la propia doctora, escuchar a nuestro siguiente ponente, a Jorge Ordóñez Escobar. Él es también licenciado en Derecho por nuestra Universidad Nacional, especialista universitario en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, así como en constitucionalismo del Estado Social por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Realizó los estudios de doctorado en Derecho de la UNAM. Fue litigante en materia laboral y en el servicio público ha desempeñado diversos cargos, entre ellos el de jefe de la Unidad de Estudios Legislativos del entonces Departamento del Distrito Federal, líder coordinador de proyectos consultivos y asesor del subprocurador jurídico y de derechos humanos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En esta institución sirvió hasta el año 1999, cuando ingresó al Poder Judicial de la Federación como asesor en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente ocupó los cargos de secretario privado y adjunto en la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero. Fue también titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, con la propia doña Olga como titular de la Secretaría, y posteriormente jefe de oficina de esta misma Secretaría. Adelante, muy querido Jorge, te escuchamos hasta por 12 minutos, si nos haces favor. Muchas gracias, Rafa. No quiero dejar de tomar unos segundos para agradecer la invitación del señor gobernador, por supuesto, y de la doctora Mara Gómez, quienes amablemente han proveído todo lo necesario para que hoy estemos aquí. Y también agradecer esta oportunidad de compartir el foro con dos de mis jefas y de mis más importantes ejemplos de vida y mis maestras, la doctora Leticia Bonifaz y la ministra Olga Sánchez Cordero, a quienes les estoy muy agradecido por todo lo que han formado en mí y por todo lo que han dejado en mí. Quiero agradecer además estar en este foro tan diverso, tan bonito, tan plural. Me encanta la idea de poder hablar justo de eso. Y pues bueno, no tomaré más tiempo porque es muy breve. Y justo lo que decía la doctora Bonifaz y más aún lo que decía Elisa,
hace un momento, el género ahora, dice Judith Butler, significa identidad de género. Una cuestión particularmente sobresaliente en la política y en la teoría. Entonces, la identidad de género pareciera que no va a tomar mayor relevancia en nuestras vidas y sin embargo lo va a hacer. Espero poder explicarme por qué. Voy en la siguiente si están pasando la presentación, pero creo que no hay. Sí, ok, sí se ve, de acuerdo. Entonces, si me pasan la siguiente, por favor. Vamos a hablar evidentemente en estos temas de un tema sustancial, que es la igualdad de género, la diversidad y el pluralismo. Y durante mucho tiempo hemos estado construyendo conceptos acerca de la igualdad que ahí están expuestos y que no me ocuparé de decir la igualdad simple, la igualdad compleja, la igualdad sustantiva. Y estamos en la igualdad de género porque vivimos en una sociedad plural, en una sociedad compleja que con esa complejidad tiene que empezar a elaborar semánticas que permitan regular nuestros sistemas sociales, en la economía, en el derecho, en la vida, en las relaciones religiosas, amorosas, educativas. Y para incluir, pues se necesita generar ese tipo de semánticas que permitan la inclusión. Decía la doctora Bonifaz hace un minuto que hay que construir justo ese andamiaje teórico que construyeron los originarios teóricos del contrato social para poder igualarnos a todos. La igualdad fue el elemento que nos permitió vivir en la modernidad. La igualdad permitió construir la idea del contrato social, la idea del Estado, la idea de gobiernos y como tal, creo que ahora tenemos que empezar a reelaborar nuestras consideraciones teóricas acerca de la igualdad para poder seguir operando esta sociedad compleja que sin las semánticas adecuadas no vamos a poder conducir adecuadamente. Entonces, como les decía, me pasan la siguiente, al ser el género un elemento de la identidad de los sujetos y considerar su reconocimiento como un derecho fundamental, los intereses de terceros no pueden restringir ilegítimamente su ejercicio, sino superando un estricto escrutinio de razonabilidad. ¿Por qué? Porque sin ese escrutinio estricto podemos afectar derechos muy importantes como este derecho a la identidad de los sujetos y sobre todo a la identidad de género, si ya lo estamos reconociendo, si ya hemos construido esa identidad de género, ese derecho a la identidad de género, debemos respetarlo y debemos solamente afectarlo en los casos en que razonablemente se puede afectar. La siguiente, por favor. ¿Quiénes entonces, esta lámina debiera llamarse los derechos se defienden con semánticas? ¿Y quién construye esas semánticas? Evidentemente, la sociedad le otorga significado a las interacciones humanas y a partir de observadores que nombran las condiciones de la escena social, dice Roland Barthes, las semánticas se van construyendo. Ese esquema me gusta mucho porque son observadores primarios. Barthes dice que es como una especie de lucha libre, de un ring. Adentro están los luchadores, las interacciones sociales, afuera hay unos observadores primarios y después hay observadores secundarios. Como digo que los derechos se defienden con semánticas, lo dijo ahorita Elisa también, y creo que muy acertadamente, si no construimos las semánticas adecuadas para la defensa de los derechos, pues vamos a estar perdidos. ¿Quiénes construyen esas semánticas? Esos observadores, inicialmente los observadores primarios y luego los observadores secundarios. La siguiente, por favor. El derecho al reconocimiento de la idea de género contra los intereses de terceros necesita de una razonabilidad. Elisa no lo dijo ahorita por justo la forma en la que magistralmente expuso las ideas que espero se nos hayan quedado clavadas en la mente, que la identidad es una cosa, es un derecho que tiene toda persona y ahí lo tienen para incluirse o asumirse en cualquier entorno social, pero la identidad de género es la personalidad de un sujeto creada con base en sus convicciones. Es el elemento identitario que se determina de manera subjetiva. Cada quien lo asume y entonces con esa subjetividad hacia afuera, hacia el exterior, en manifestaciones externas, tenemos que o protegerlo o limitarlo, pero razonablemente. ¿Con qué? Con las semánticas que vayamos construyendo. La siguiente, por favor. La idea de hablar de inclusión en esta mesa me encanta porque también me trae a la mente las ideas de Byung-Chul Han, un filósofo coreano-alemán
que está muy de moda, pero que es estupendo, y que habla acerca de cómo hemos evolucionado del siglo pasado en que teníamos una sociedad inmunológica, era una época inmunológica en la que había rechazo a lo diferente, a la otredad, al extraño, al migrante, etcétera, y que se usaba un vocabulario estilo Guerra Fría, ataque y defensa, lenguaje muy binario. Hemos cambiado el paradigma a una sociedad de la otredad, que es una sociedad inmunológica también, pero que ha evolucionado hacia esta sociedad actual que busca incorporar a la diferencia a tal extremo que Byung-Chul Han dice que la sociedad del cansancio es la sociedad de lo idéntico. Lo pongo en alguna viñeta de ahí, es una sociedad disciplinaria, la anterior, contra esta sociedad del rendimiento, del yes we can, de la sobrepositividad. Y la sobrepositividad genera enfermedades distintas a la inmunológica, genera enfermedades del hígado, y la enfermedad del hígado es, el dolor del hígado, dice Byung-Chul Han, es el cansancio. Entonces, esta es una sociedad del cansancio que va incorporando la sobrepositividad al grado de no generar iguales ni rechazarla al distinto, sino buscar que todo sea idéntico. Entonces, si todo es idéntico, no hay diferencia y por lo tanto es una sociedad con sobrepositividad. Esos son también los peligros de la inclusión, la sobreinclusión. En la Corte muchas veces se analiza la inclusión de supuestos normativos en las normas y también la sobreinclusión de supuestos normativos en las normas. ¿Por qué? Porque una sobreinclusión de supuestos genera también muchos problemas. Sucede, por ejemplo, en los asuntos fiscales, en donde la sobreinclusión de supuestos genera lo que se conoce en ese argot como los amparos del envidioso. Entonces, esta época es una época neuronal en donde hay exceso de positividad y hay nuevas formas de violencia porque hay sobreabundancia de lo idéntico. La pregunta que quisiera dejar sembrada entonces es, ¿qué se requiere primero para incluir? Luego, para ser inclusivo, porque no es igual incluir que ser inclusivo, y luego para incluirse. Son muchas cosas las que se tienen que pensar alrededor de estos problemas, porque no es lo mismo incluir que ser inclusivo que incluirse. Entonces, en la siguiente, por favor, con eso estaría terminando. Si queremos reconocer, como se ha hecho en México a través de distintos asuntos, el derecho a la diversidad en muchos sentidos, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, tenemos que empezar a preguntarnos de qué manera podemos incluir y qué semántica nos es útil para que, al igual que se hizo en el contrato social, con la igualdad hipotética, porque nunca hubo una igualdad real entre los seres humanos y a pesar de eso nos regimos aún con el contrato social, podamos ser inclusivos, incluir e incluirnos. La siguiente, por favor. Son algunos ejemplos de lo que en perspectiva yo les pondría acerca del reconocimiento del derecho a la diversidad, no solo en México, sino en realidad en el mundo. Y estos asuntos son los que les comentaba: el matrimonio entre personas del mismo sexo, la comaternidad, la inclusión laboral de personas con discapacidad, la educación inclusiva, el derecho de los padres a educar a sus hijas e hijos conforme a sus convicciones filosóficas, morales y religiosas, el concubinato entre personas del mismo sexo, la adopción entre familias homoparentales, la reproducción asistida, los derechos de las personas trans y los derechos a la seguridad social derivado de uniones entre personas del mismo sexo, entre muchísimos otros que vamos a tener que empezar muy pronto a discutir. Muchos de ellos ya los ha estado empezando a discutir la Corte, ahí hay ejemplos de ellos, pero si queremos incluir, la siguiente por favor, creo que tenemos que empezar, porque se me acabó el tiempo, tenemos que empezar a pensar que no existe una real neutralidad de la ley. Hay una falsa neutralidad de la ley y esa falsa neutralidad de la ley sirve para enmascarar desigualdades de todo tipo, de género por supuesto, pero también sirve para reproducir prácticas sexistas que sustentan la violencia. Esa es una frase y ahí lo tienen, las citas las puse Julieta Di Corleto. Esa falsa neutralidad de la ley la pueden desaparecer los operadores jurídicos, quienes presentan una demanda, quienes la reciben, quienes hacen las leyes, quienes las aprueban, quienes las aplican en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, y todos y cada uno de nosotros a partir de que podamos incluirnos,
y ser inclusivos. Eso sería de mi parte todo. Muchísimas gracias. Me pasan la última. Muchísimas gracias a ti, querido Jorge. Ha sido un placer escuchar esto y realmente estar incluidos y sabernos incluir en esta mesa, pues es un privilegio. Como lo será escuchar a continuación, en representación, como ha quedado dicho por la doctora Gómez, de Nadine Gassman, a Celia Aguilar Setién. Ella es directora general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de las Mujeres, con un amplio currículum, trabajó por más de 20 años en Centroamérica, en donde desarrolló principalmente trabajo en el área de desarrollo humano en el ámbito rural, con enfoque de género, con enfoque intercultural y en el desarrollo territorial. De 2001 a 2009 fue oficial de programas en la oficina de UNIFEM, hoy ONU Mujeres, con competencia en México, Centroamérica, República Dominicana y Cuba. Actualmente es la directora general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de las Mujeres en México, INMujeres. Doctora, adelante, por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar, traigo un saludo muy afectuoso de Nadine Gassman, que hubiera estado feliz de estar aquí, no solamente por la importancia, y gracias Mara por la invitación al Instituto Nacional de las Mujeres a este congreso, sino también por la mesa de lujo en la que estamos con mi queridísima Olga, amiga de la infancia y de toda la vida, y sobre todo de sueños y de ideales, ¿verdad? Con mi amiga Fabiola, más reciente, pero profundamente esta amistad. Mi admiradísima y mi maestra, a lo lejos, porque no nos vemos mucho, pero me ha enseñado todo. Leti, de veras te lo agradecemos tú. No solamente lo que construyes, sino el saber que nos compartes. Jorge, siempre cerca, ¿verdad? Y bueno, gracias Rafael por la moderación. Yo quiero hablar, ¿verdad? Voy a hablar de lo que es el Instituto Nacional de las Mujeres en esto, como el mecanismo, ¿verdad? Promotor de los derechos humanos de las mujeres. Y cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, hablamos de los derechos de la diversidad también, porque hablamos de todas las mujeres, ¿verdad? México tiene, y ya lo han señalado aquí tanto el doctor García Ramírez como aquí Jorge y demás, tenemos un marco jurídico potente que protege los derechos de las mujeres, inclusive, ¿verdad?, hasta el nivel programático y presupuestario. Eso sí, no solamente en las leyes generales y en las leyes de la igualdad, sino también en los programas de gobierno, en los presupuestos de gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres, como el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, como el INAPAN, como el INPI, como todos estos mecanismos, somos mecanismos de derechos. No somos instituciones, no somos dependencia. Somos mecanismos que promovemos los derechos, que tenemos la obligación de promover y de dar toda la asistencia para que estos sean garantizados por el Estado. Y aquí quisiera yo decir que estos organismos y que las políticas en esta discriminación a la diversidad de la cual hemos escuchado tanto, se coloca siempre en la parte social y nunca se le da un espacio en lo económico. Y ahorita Leti preguntaba, ¿por qué las mujeres no podemos alcanzar el lugar, ¿verdad?, de la igualdad? Y yo diría, porque hacemos todo el trabajo no remunerado que este mundo, en lo que los intereses económicos prevalecen, se fundamenta. Y entonces tenemos, con nuestros institutos de promoción, siempre estamos en el área social, nunca estamos en el área económica, ¿verdad? Y entonces nos estamos basando y nos enfocamos en las necesidades de las personas, no en las potencialidades. Lo que señalaba Elisa, ¿verdad? Siempre estamos etiquetándonos o qué nos falta o por qué eres diferente y no en cuál es el potencial que tenemos para construir y que realmente aportamos para la construcción del mundo. Siempre buscamos cómo ayudamos a las mujeres y sin embargo son las mujeres, sobre todo aquellas en condición de pobreza, que desarrollan todas las estrategias de sobrevivencia de la familia, de la comunidad, del municipio, etc. Además, nos enfocamos en la pobreza y no en la concentración de la riqueza.
nos concentramos en la pobreza y no en qué hacemos con los recursos que tenemos. Y aquí viene todo lo que hablaron ayer de las políticas ambientales, toda la riqueza ambiental, toda la riqueza cultural, toda la riqueza de la diversidad, no solo de las personas, y no la aprovechamos. Los tratados de derechos humanos encuentran muchos obstáculos. Sin embargo, los tratados de libre comercio, no tanto. Y entonces tenemos, ¿verdad?, que las mercancías van y vienen por todo el mundo y las personas migrantes son una tragedia en cada paso que tienen que transitar, ¿verdad? Y vemos nosotros, entonces, los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuánto cuesta a los estados llamarlos pueblos indígenas? Los llaman de todas maneras, porque llamarlos pueblos indígenas implica reconocer sus derechos colectivos y sus derechos territoriales, que justamente ponen en duda el modelo de desarrollo de extracción que tenemos en los territorios. Entonces, ¿verdad? Esto nosotros, y agradezco tanto haber estado en este congreso que me ha enseñado tanto, todo lo que escuchamos ayer, y muy notablemente la perspectiva del juez Eduardo Ferrer MacGregor, que dijo que la Corte Interamericana tenía una nueva línea de investigación, que era focalizar en la pobreza el derecho humano de las personas, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, estamos trabajando las estadísticas de género, estamos trabajando los presupuestos de género. También se habló ayer sobre el presupuesto a las fiscalías, ¿verdad? Y son todos los presupuestos que deben ser cuestionados en relación a la diversidad para realmente ser inclusivos. Y yo estoy segura que cuando las personas tengan autonomía económica, derecho al empleo, derecho al ingreso, que sus potencialidades productivas y de desarrollo y ambientales y demás sean no solamente consideradas, sino incentivadas y financiadas, entonces empezaremos a cambiar un mundo de discriminación y de exclusión. Nosotros estamos por la autonomía económica de las mujeres, y las mujeres, cuando hablo de mujeres, hablo de todos los derechos humanos y sobre todo de toda la diversidad. Muy importante lo que dijo Leti sobre la inclusión y discriminación dentro de la inclusión y todo este rollo que nos traemos de los feminismos diferentes, de estarnos excluyendo cuando realmente tenemos batallas comunes que son las que nos excluyen estructuralmente. Y más estructuralmente que la exclusión económica, no creo que encontremos una tan pareja en la que todos tenemos. México, y solo como último dato, es la segunda economía de América Latina, pero en el acceso de las mujeres a los derechos económicos tenemos el lugar número 21. En esa consideración, los países del Caribe, Panamá y Jamaica tienen de los primeros lugares en la participación económica. Chile, México y Guatemala, los últimos. Muchas gracias. Muchas gracias a Celia Aguilar. Perdóneme que me refiera con tanta familiaridad a usted, pero ha sido estremecedor el dato que nos ha compartido y ha sido una conferencia que creo yo, como se dice del otro lado del Atlántico, no ha tenido desperdicio alguno. Muchísimas gracias. El lugar número 21 para la segunda economía de la región. Es impresionante, estremecedor, como le decía. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a Fabiola Lanís, que es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Es licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Ciencia Política por la Universidad Laval de Quebec, en Canadá, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha especializado en políticas públicas con perspectiva de género a partir de diversas experiencias y modelos latinoamericanos. Sus temas de mayor interés en el campo de la investigación y la docencia son mujeres en conflicto armado no internacional, mujeres y seguridad, políticas públicas con perspectiva de género y Estado y relaciones de poder. Actualmente, como decíamos, es la comisionada nacional
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Si me permite, doctora, pues es un gusto escuchar además a alguien de San Nicolás, a una Nicolaíta aquí en Puebla. Adelante, por favor, hasta por 12 minutos. Muchas gracias, Rafa. Ya me estaba poniendo un poco celosa porque como siendo michoacano, muy poblano, la verdad es que este es un gran estado. No, bueno, acá no hay fronteras ni hay límites cuando hay coincidencias y cuando tenemos objetivos compartidos, ¿no? Muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar con mucho gusto a todas y todos quienes integran este panel, a mi querida maestra, la doctora Olga Sánchez Cordero, la senadora Olga Sánchez Cordero, a Leti Bonifaz, a Celia, por supuesto, que nos ha dado una gran lección, nos ha ubicado en la realidad en la que estamos, al maestro Jorge Ordóñez también, con quien hemos compartido espacios, a Elisa Sonrisas, que la he estado observando y la escuché con mucho interés. La verdad me encanta su perspectiva. También saludar, por supuesto, a Flavia, que es una gran compañera, una gran influencia en la región latinoamericana y que seguramente escucharemos más tarde. De manera especial, quiero saludar y agradecer a Mara, primero por atreverse a organizar este gran evento, este gran foro. No es sencillo, se pasan muchos aprietos, muchas presiones, pero muy agradecida por la oportunidad de la conversa, querida Mara, y saludar también a la Secretaria General de Gobierno, Ana Lucía Gil, y a todas y todos quienes están acá, quienes se han inscrito, quienes nos están observando y están reflexionando seguramente desde el entorno virtual. Este es un gran tema. Este es un gran tema y una gran iniciativa. Y quiero decir que voy a hacer una reflexión muy general, porque es un tema que nos mueve muchísimo y que forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestros desafíos cotidianos. Decir que en estas tierras mexicanas de densa y pesada tradición colonial y virreinal, es ardua la tarea de edificación de instituciones, procedimientos y sobre todo de habitualidades republicanas y democráticas. Y es que largos años del dominio eterno ayer sellaron un carácter nacional francamente bipolar, porque por un lado el predominio de los modos y la forma de ser del súbdito y la obediencia al patrón, al conquistador, al cura, al cacique, por otro lado también observamos en el extremo opuesto la oposición y resistencia a la dominación social sin mediaciones y sin canales institucionales para expresarse y encauzarse. La revuelta, la revolución y la rebelión social han marcado sin duda la historia de nuestro país. El pasado mexicano está hecho, como sabemos, de levantamientos, de insurrecciones y sobre todo de revoluciones. En las mujeres, esa sumisión estuvo históricamente redoblada, pues en el caso del súbdito, como una figura emblemática de los vínculos en donde manda la tradición, la mujer ocupaba un lugar pasivo y subordinado de silencio, de obediencia a su hombre, y era pues la súbdita del súbdito. Y en el otro extremo, desde la historia hasta hoy narrada, solo fue acompañante, adelita, fiel y leal servidora, mandadera, apoyadora, apéndice necesaria de los héroes revolucionarios que sí tenían nombre, apellido y apelativo, y no una impersonal referencia que a todas nombraba y al mismo tiempo que a todas nos despersonalizaba. Ha costado un gran esfuerzo de vidas robadas, pero también de inteligencia práctica, revertir el peso de esa tradición. En estas condiciones, la construcción de la democracia no solo pasa por la creación de nuevas leyes e instituciones, sino que también y sobre todo requiere de un esfuerzo cultural gigantesco. En este esfuerzo titánico
por cambiar el peso de las tradiciones. Hoy nos enfrentamos también a otra gran barrera que tiene que ver con este proceso histórico y es precisamente el desafío de atender, erradicar la violencia que ocurre en contra de las mujeres. Esto es sin duda uno de nuestros principales desafíos. Como lo ha señalado nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entre mejor avancemos en la democracia, entre mayormente logremos la calidad democrática que el país requiere, tendremos más posibilidades de acceder a la justicia y también, por supuesto, de avanzar en sociedades más pacíficas. Por eso, contar con la participación de las mujeres en la transformación en la cosa pública no puede ser frívola, tampoco de ornato. Nuestra participación no puede ser de ornato. Debe ser real, debe ser efectiva y debe ser sustantiva. Queremos estar, como decía Hipatia de Alejandría, en el ágora por cuenta propia, porque podemos, porque lo deseamos, porque nos corresponde y porque la sociedad lo demanda. Las mujeres, es cierto, y lo digo con mucha claridad, queremos el poder. Tenemos derecho a estar en los espacios estratégicos de toma de decisiones. Eso, sin duda, mejora la calidad de la democracia, eso mejora la calidad de la sociedad, eso impacta positivamente en el crecimiento económico, en el desarrollo social y en el desarrollo cultural. Las mujeres, hay que decirlo fuerte, las mujeres somos clave en los procesos de construcción de paz. Y no se trata de acceder al poder por el poder mismo, sino del poder como un medio para ayudar a quien más lo necesita, como una forma para transformar a la sociedad, y eso no solamente beneficia a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Queremos el poder porque deseamos unirnos en un nosotras, esta es la clave, en un nosotras, que ya no vea la sumisión como algo natural ni se someta a la dictadura de la tradición. Lo necesitamos más ahora que nunca porque partimos de la certidumbre de que la violencia actual que nos aqueja es perfectamente superable. No con más violencia, ni alentando la violencia contra los hombres, sino mediante el arma más efectiva que nos legó la tradición grecolatina. La política, la palabra, el diálogo y la prudencia. En el mundo entero, la igualdad de facto, la que entendemos aquí por igualdad sustantiva, en cuya base se encuentra la igualdad del derecho a tener derechos, sigue siendo un proyecto y no un programa. La necesidad cotidiana de las mujeres por transformarnos y por acortar las brechas de la desigualdad es uno de nuestros principales desafíos. En el mundo entero, las mujeres padecen la desigualdad, la inequidad, la exclusión y la marginación. Hoy en México, en este periodo en el que se reconoce los problemas y no se ocultan las cifras, hay que decir que hemos avanzado, sí, hemos avanzado, estamos acortando brechas, pero reconocemos que falta mucho por hacer. Falta mucho por revertir el contexto de discriminación y de exclusión social que todavía se observa en las brechas salariales, en el número de mujeres pobres, en la cantidad de mujeres que viven violencia. Todos los días se asesina en este país por el hecho de ser mujeres a 10 mujeres en todo el territorio. Esto perfectamente diagnosticado, perfectamente bien localizado, pero sigue siendo uno de nuestros principales retos como gobierno federal y como sociedad. Estamos, pues, frente a la necesidad de comprender las causas de los fenómenos sociales que nos aquejan. Y estamos ante un sistema social en cuya base está la dominación, la explotación y el despojo, y que se reproduce y vehiculiza a través de la violencia física y también simbólica que se practica contra las mujeres trabajadoras del campo y la ciudad, del norte y del sur planetarios. Contra ello, debemos de reconocer y rescatar estos tramos de la historia a los que se refería Leti Bonifaz,
Reconocer que las mujeres no somos ni mucho menos entes pasivos, no lo somos, hay que entenderlo de una vez. No lo hemos sido a lo largo de la historia moderna, tampoco lo hemos sido. En 1909 y luego en 1911 y 1912, como sabemos, miles, cientos de mujeres salieron a las calles en Nueva York para exigir mejores condiciones laborales y ciertos derechos particulares por el hecho de ser mujeres, de ser madres y de ser cuidadoras. Y eso perfiló afortunadamente el sentido de la equidad y prefiguró lo que después sería el estado de bienestar. En México, las mujeres hemos sido parte fundamental de la independencia, de la reforma y de la primera revolución del siglo XX. Hoy somos las mujeres en este país, hoy somos parte indiscutible y fundamental de la cuarta transformación de la vida pública nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos así levantado la voz para exigir igualdad sustantiva, igualdad de oportunidades, equidad de género, preservación del sistema de libertades y el derecho a tener todos los derechos. El derecho que deseamos enfatizar el día de hoy en el marco de este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos es el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, hasta ya de impunidad. La impunidad manda un mensaje de tolerancia a las violencias que afectan a las mujeres y a las niñas por el hecho de serlo. Basta ya de violencia simbólica que lacera cotidiana y sutilmente la dignidad de las mujeres. Basta ya de la exclusión y de la cosificación de las mujeres en la vida laboral, en la vida cotidiana y en el hogar. En cada caso de violencia que ocurre contra una mujer, hay una historia de vida, pero también hay una parte del tejido social que se rompe y que nos emplaza a reconstruirlo desde un horizonte de igualdad y de paz social. Por eso hacemos nuestra la batalla cotidiana por la eliminación de la violencia feminicida en nuestro país. En esta etapa histórica que vivimos, el gobierno de México ha impulsado un cambio de paradigma en la solución de los grandes desafíos públicos que enfrentamos como sociedad y como país. Y este cambio de paradigma consiste ni más ni menos en dirigir nuestros esfuerzos a atender las causas de la exclusión, de la desigualdad y de la violencia. En el caso de la violencia que ocurre en contra de las mujeres y las niñas, identificamos que las causas de la violencia son principalmente los elevados niveles de desigualdad entre clases, pero también entre géneros, y también los altísimos niveles de impunidad. Queremos y promovemos un enfoque social, reivindicamos los programas y las acciones impulsadas por el presidente de la República, que han beneficiado, escuchemos bien, han beneficiado a 35 millones de mujeres en este país. Eso es prioritario y eso abona sin duda a que las mujeres ganemos terreno en autonomía para nosotras, nuestras hijas y nuestros hijos. Estamos sumando esfuerzos para erradicar la impunidad de la mano de los tribunales, de los estados, de las fiscalías, de las instancias de las mujeres. Estamos acompañando todos los días a la coordinación de las políticas públicas que se despliegan en cada una de las entidades y desde la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Estamos promoviendo la expansión de todos los servicios y programas en favor de las mujeres. Estamos impulsando, fortaleciendo los enfoques de prevención. Queremos llegar a tiempo, queremos evitar que ocurran las conductas que dañan y que atentan contra la seguridad y la vida de las mujeres. Estamos reforzando y multiplicando espacios como los centros de justicia para las mujeres, como los refugios para las mujeres que viven violencia extrema, con una atención aproximada de cerca de 358,000 mujeres atendidas. A estas acciones se suman también decenas de iniciativas que se impulsan desde los estados y desde los municipios. Recordar que hace ya 15 años se aprobó la Ley General
de las mujeres a una vida libre de violencia. Esa ley general no nació de la nada. La ley general fue el producto del esfuerzo y de la lucha de cientos y miles de mujeres. Hoy decimos, necesitamos continuar con la transformación del país. Gracias a esa ley que fue orientadora en materia de derechos de las mujeres, hemos seguido avanzando. Venimos por eso y aquí a decirnos que las mujeres en México estamos contribuyendo a la transformación del país, que estamos rompiendo paradigmas, que estamos atreviéndonos, que hoy más que nunca hemos avanzado sustancialmente en el reconocimiento de los derechos. Lo que falta ahora es hacer efectivos todos los derechos. El derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Por su atención, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a usted, comisionada, por estas palabras, además de profundas y muy sólidamente basadas. Bueno, pues desde luego palabras que nos mueven a escuchar desde otro ámbito lo que se está haciendo en las Américas en favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y gracias muy especialmente por el trabajo con el que nos llena de orgullo desde su comisión en la CONAVI. Y precisamente vamos a escuchar lo que nos dice desde, como ha quedado aquí dicho, la otra gran economía de América Latina, la brasileña, la exrelatora de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Flavia Piovenza. Se va a conectar ella remotamente. Les voy diciendo que es profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica de Sao Paulo desde 1991 y es profesora del programa de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, así como en la Academia de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la American University en Washington College of Law en los Estados Unidos. Desarrolló estudios de posgrado, de postdoctorado en la Facultad de Leyes de Harvard, en la Universidad de Oxford y en el Instituto Max Planck en Alemania, donde realizó investigaciones en el área de los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y bueno, me parece que ya está lista la conexión, ¿cierto? Adelante, doctora. Muy bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Empiezo expresando mi profunda gratitud por la invitación, mi querida amiga, doctora Mara Gómez. Qué honor participar del primer Congreso Internacional de Derechos Humanos de Puebla. Encantada de estar aquí en este panel inspirador sobre igualdad de género, diversidad e inclusión en el siglo XXI. Saludos muy afectuosos a nuestro moderador, doctor Rafael, y saludos muy afectuosos a Elisa, amiga Leticia, Olga, Jorge, a Célia, también un abrazo afectuoso a Nadine, Fabiola. Es un honor estar aquí. Encantada por compartir mi experiencia de 4 años en la Comisión Interamericana en la Relatoría para los Derechos de las Personas LGBTI. Yo tuve el honor de ser la relatora desde 2018 hasta 2021. Y me encantaría centrar en 2 preguntas. La primera, cómo comprender el impacto transformador del sistema interamericano con relación a los derechos de las personas LGBTI, su protección. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos y perspectivas para fortalecer los derechos de las personas LGBTI en la región? Empiezo con la primera reflexión, o sea, tratar de comprender el impacto transformador del sistema interamericano en la tríada, ¿no? Yo aquí, liciones aprendidas, el sistema interamericano tiene por oxígeno la centralidad de las víctimas. Además, los estándares interamericanos, el Corpus Juris interamericano y las garantías de no repetición
com base no Instituto de la Reparação Integral, ou seja, a ambição transformadora do sistema interamericano, de cambiar realidades e proteger direitos. E aí, volvo aqui ao tema da universalidade, indivisibilidade e interseccionalidade. Porque, e aí, me parece este é o ponto de partida, trabalhamos com esta concepção em la comissão, ou seja, a ideia de universalidade dos direitos humanos. Para ter direitos, há uma condição, a condição de humanidade, a visão de integralidade, mas também os enfoques diferenciados. Eu aqui volvo ao tema, ¿no?, que hacía referência a querida amiga Letícia, quando hacía destaque, a discriminação por as mulheres tem impacto diverso, distinto, em las mulheres indígenas, migrantes, trans. O mesmo passa com relação à comunidade LGBT, ou seja, a discriminação e a violência afetam a comunidade de forma distinta. As mulheres trans, todos os indicadores convergem, são as que mais sofrem a violência brutalizada. Ou seja, a expectativa de vida de uma mulher trans em la região é de solamente 35 anos de vida. Eu, como uma mulher hétero, tenho a expectativa de vida de 85 anos. Pero as mulheres trans, 35 anos. Menos de la mitad. Ou seja, exemplo, ¿no?, que sempre aqui me parece muito claro. Homem gay de Nova York que vive, ¿no?, cerca de Central Park, que seja CEO de uma empresa, é de la comunidade LGBT, como uma mulher trans que viva em la área rural de Bolívia com toda a vulnerabilidade. Ou seja, os dois integram a comunidade LGBTI, pero há impacto desproporcionalmente lesivo de violência, exclusão e brutalidade que afeta o direito das mulheres trans. E a consequência é o dever estatal de devida diligência reforçada para proteger direitos. E aqui a relatoria focou sua estratégia em 3 grandes pilares. O primeiro, o combate à violência baseada em orientação sexual e identidade de gênero. E aqui, uma vez mais, não? Eu comparto totalmente com Fabiola o direito a uma vida livre de violência a todas as pessoas, inclusive a las pessoas LGBT. Ou seja, o dever dos estados de investigar, processar, prevenir, investigar, processar, punir e reparar violações. E aí, hago referência ao informe da Comissão sobre violência contra as pessoas LGBT, que trata de fazer mapeio, diagnóstico sobre o tema e haciendo destaque a la particular e cruel brutalidade que afeta esta comunidade. A América Latina tem 8% da população mundial, pero corresponde à América Latina 38% da taxa de homicídios em âmbito global. Então, este informe é informe referência para a região. E há 2 casos emblemáticos. O caso Azul Rojas Marín contra Peru, sentença de 12 de março de 2020 da Corte Interamericana. Em marco das garantias de não repetição, a Corte demanda a Peru a adoção de protocolo sobre a investigação e a administração de justiça em casos de pessoas de violência com as pessoas LGBT. Também demanda capacitação de agentes estatais, o cambio cultural. E sempre aí na comissão, sempre havia esta demanda para que os estados fomentassem sistemas de recopilação, produção de estatística com dados desagregados. Outro caso, o caso Vicky Hernández contra Honduras. Eu tive o honor de representar a comissão ante a Corte. Temos a sentença de 26 de março de 2021, caso dramático de execução sumária de Vicky Hernández, uma mulher trans, defensora de direitos humanos, que morre em virtude de disparo em sua cabeça de maneira frontal. E aqui nossa defesa jurídica foi: todas as mulheres têm direito a uma vida livre de violência.
todas las mujeres, sin discriminación, incluso las mujeres trans. Y aquí también hicimos destaque a la violencia por prejuicio, baseada en este deseo del perpetrador de castigar identidades, expresiones y cuerpos que difieren de las normas y roles de géneros tradicionales, afrontando el sistema binario. Además de esta prioridad, tenemos una segunda: combater la discriminación baseada en orientación sexual e identidad de género. Y aquí tenemos el emblemático caso Karen Atala contra Chile, de 2012, después el caso Duque contra Colombia, de 2016, Flor Freire contra Ecuador, de 2016. Y aquí el corpus jurídico interamericano es muy potente, por 4 argumentos. El primero, la igualdad y no discriminación son ius cogens, o sea, derecho peremptorio inderrogable. 2, la cláusula de igualdad y no discriminación es una cláusula abierta, o sea, la orientación sexual e identidad de género son criterios protegidos. La tercera idea, la protección a la privacidad, autonomía y autodeterminación, y además una concepción pluralista, plural de familia movida por el afecto. Aquí también hago referencia a Jorge aquí habló muy bien del tema de la igualdad de género, de la diversidad, de la pluralidad, haciendo referencia incluso al principio de la proporcionalidad, de la razonabilidad. Y tenemos aquí la opinión consultiva 24 de 2017, que justamente consolida estándares protectivos en materia de identidad de género y matrimonio igualitario. Y aquí hay, me parece, un párrafo en esta opinión consultiva 24 de 17, que era una de las prioridades de la relatoría, la difusión, que justamente la Corte reconoce a toda la persona el derecho de dar sentido a su existencia. El derecho de dar sentido a su existencia, de acuerdo con sus convicciones y escojas. Yo estoy convencida, no hay otro derecho más esencial que el right to be, el derecho a ser, de desarrollar, el derecho que todas las personas tienen de desarrollar su identidad, sus potencialidades, de forma autónoma, plena y libre. Entonces, me parece ahí también una opinión consultiva muy valiosa para la lucha y aquí con impacto transformador en toda la región. Yo le hago referencia a mi país, Brasil, ¿no? Hicimos una investigación de los 10 casos paradigmáticos sobre el tema de la protección de los derechos de las personas LGBTI. 9 son respaldados en la opinión consultiva 24. También hago referencia al fallo de julio de 2018 de Ecuador sobre matrimonio igualitario, la ley de 2018 de Uruguay, la ley integral de las personas trans, Costa Rica, Chile, o sea, es muy esperanzoso identificar justamente este impacto transformador de esta opinión. Y aquí concluyo con la tercera, ¿no? La tercera estrategia de la relatoría, que era justamente fomentar una nueva cultura con respeto a los derechos humanos, las libertades, y también ahí identificar el alcance de los deberes estatales. Yo aquí, en mi último minuto, cierro justamente con la última reflexión, o sea, la historia de las personas LGBTI es afectada por 3 desafíos. El desafío de la criminalización. Aún tengamos 200 países en el mundo, 69 aún criminalizan las personas LGBTI y sus prácticas. 9 están en la región de las Américas, en el Caribe anglófono. Y la comisión se pronuncia que hay una correlación directa entre las normas que criminalizan y justamente la violencia grave generalizada con las personas LGBTI, que no se queda tolerada. Entonces, el primer punto, la criminalización.
El segundo, la demonización. O sea, además de crimen, hay esta visión de que hay un pecado. O sea, hay que enfrentar la demonización porque me llamó la atención como comisionada, me llamaba la atención la violencia por prejuicio. O sea, el requinte de brutalidad y crueldad. No es solamente quitar la vida, pero es quitar la vida arrancando la cabeza, o sea, requintes de brutalidad, sobre todo con relación a las personas LGBTI y a las mujeres trans. Y la patologización. O sea, también enfrentamos el desafío de algunos países con terapias de conversión. O sea, crimen, pecado y enfermedad. Hay que reaccionar, hay que enfrentar estos desafíos y hay que fortalecer la narrativa de la dignidad humana, el del derecho a ser. El derecho, vuelvo a la Corte Interamericana, toda persona tiene derecho a dar sentido a su existencia, de acuerdo con sus escojas y sus convicciones. Muchas gracias. Derecho a dar sentido a nuestras existencias. Qué importante lo que nos ha dicho. Muy obrigado hasta allá, doctora Piovenza. Muchísimas gracias por sus palabras. Las atesoramos en esta mesa que cierra con un broche de oro, auténtico broche de oro. Es un honor para mí presentarles a quienes todas y todos conocemos muy bien. Fue presidenta del Senado de la República en el pasado bienio 2021-2022. Por supuesto que me refiero a la doctora Olga Sánchez Cordero, que estudió la licenciatura en Derecho también en nuestra Universidad Nacional, hizo estudios de posgrado en Política Social y Administración en el University College of Swansea en Gran Bretaña. Fue la primera mujer notaria pública en la Ciudad de México. Aquí me voy a ir con muchas primeras, doña Olga. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM, en diversas universidades del país también. Fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la fundamental reforma de los años 94-95. Fue la primera mujer en recibir la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, que otorga la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue secretaria de Gobernación, la primera mujer secretaria de Gobernación, y recientemente presidenta del Senado de la República para el periodo 2021-2022, como hemos dicho. Actualmente es la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República y será un deleite escucharla. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias, Ana Lucía Gis, por estar aquí presente. Tu presencia es muy importante en este congreso. Gracias también a Mara Gómez, te has enfrentado con muchas situaciones y muchos retos para llevar a cabo este gran congreso internacional de derechos humanos aquí en la ciudad de Puebla. Esperemos que vengan muchos otros congresos internacionales de derechos humanos aquí en Puebla. Me encanta Puebla, estoy muy contenta en Puebla. Tengo raíces en Puebla, familiares. Mi bisabuelo fue Juan Cordero, el gran pintor del siglo XIX, originario de Teciutlán, Puebla. Y, por supuesto, esta línea paterna y esta entidad federativa, este estado, por supuesto, para mí está en mi corazón. Gracias a Elisa Sonrisas, integrante de la comunidad LGTB, por compartirnos tu historia y los retos que has enfrentado. Han sido muchos, como lo has dicho, de criminalización, de estereotipo, de estigmatización, de exclusión. Y la verdad,
Personas como tú, personas trans, tienen muchos sufrimientos interiores. Primero, para ser aceptados socialmente, pero también para transformarse ellos mismos y ellas mismas. Y así, entonces, tenemos que, Elisa, qué bueno que te pusiste sonrisas y qué bueno que compartiste tu historia, porque es una historia de vida. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir de mi querida Leti Bonifaz? Somos amigas desde hace décadas, pero también con ella, junto a ella, caminamos por esta lucha incansable de los derechos de las mujeres. Parecería que en el año de 1995, en la conferencia de Beijing, la frase con la que concluyó, todos los derechos para todas las mujeres, y lo recuerda con mucha claridad Leti Bonifaz. Pareciera que era una verdad de perogrullo. No, no lo era así. Ni en México, ni en muchos otros lugares del mundo, inclusive en la propia Europa continental. No lo era así. Recuerdo con mucha claridad que uno de los derechos que integran este derecho humano a la identidad, que el derecho humano a la identidad, por supuesto, es la llave que abre la puerta a todos los demás derechos. Recuerdo que últimamente en la modificación del artículo 30 constitucional, y Puebla es particularmente importante en esto porque tiene mucha población expulsada a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Y esta reforma del artículo 30 constitucional, en donde los hijos de mexicanas y mexicanos nacidos en terceras y ulteriores generaciones en el extranjero son también mexicanos por el derecho de la sangre. Recordaba yo, precisamente cuando presenté esta iniciativa, que cuando yo estudiaba en los años 60, Derecho, recuerdo con toda claridad, y que fue hasta 1997, dicho sea de paso, que la mujer que tenía un hijo nacido en el extranjero no podía transmitirle su nacionalidad mexicana. Era un impedimento constitucional. Y no podía transmitírsela porque solamente si el hijo, y así lo decía la Constitución, era de padre desconocido. Mientras que el hombre podía transmitirle la nacionalidad mexicana a su hijo nacido en el extranjero, sin ningún problema. Entonces, desde ese momento, imagínense, ¿quién va a parir a un hijo siendo la propia madre? Y la propia madre no podía transmitirle la nacionalidad a su hijo. Es parte del derecho humano a la identidad, por supuesto, la nacionalidad. Y teníamos muchos apátridas cuando nacían en los países en donde no se reconocía el derecho del suelo, sino solamente el derecho de la sangre. Y con esta reforma constitucional realmente avanzamos mucho, sobre todo en la reducción de todos los apátridas. Pero lo pongo como ejemplo porque todos los derechos no eran para todas las mujeres. Y Leti es una gran luchadora, como yo con ella hemos estado luchando por todo esto. Fabiola Alanis es la comisionada. La comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y yo les puedo decir, porque cuando yo estaba en la Secretaría de Gobernación, ella fue una de mis grandes colaboradoras, de su compromiso. No había violencia, no había feminicidio que no llegara a atender ella personalmente en cualquier lugar del país. Es una mujer sumamente
capacitada con grandes cualidades y calificaciones para entender la discriminación, la exclusión y sobre todo la violencia en contra de las mujeres. Yo te quiero agradecer, Fabi, todo lo que hiciste y lo que sigues haciendo en contra de la violencia y por las mujeres. Y sin duda alguna lo que acabamos de escuchar de Flavia Biobenzán, que es la ex relatora de las personas LGTB de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también nos dio una cátedra sobre estas situaciones de victimización de las personas trans y de las personas LGTB. Por otra parte, pues a Jorge Ordóñez, que me acompañó durante muchos años en la Suprema Corte y que conoce perfectamente los criterios que la Suprema Corte ha estado estableciendo sobre todos estos avances en las luchas de las mujeres por sus derechos. Y a Rafa Estrada, que es nuestro coordinador de esta mesa, nuestro moderador, y que es coordinador de acceso a la justicia del Estado de México. Gracias, Rafa, también por estar aquí. Pero también los saludo a todas y a todos ustedes porque son obviamente muchos de ustedes alumnas, alumnos de universidades, de colegios, muchas y muchos amigos aquí de asociaciones. Hemos tenido juzgadoras y juzgadores, integrantes de la Judicatura de Puebla, también servidoras y servidores públicos del Gobierno de Puebla, integrantes del Instituto Estatal de Transparencia y del Instituto Electoral del Estado de Puebla, legisladoras y legisladores que han participado. Este ha sido un éxito, mi querida Mara Gómez, un éxito y nuestro agradecimiento al señor gobernador. Para mí es un gran gusto estar esta mañana con ustedes en este espacio con perspectivas tan diversas y tan interesantes. Por eso agradezco de verdad ampliamente la invitación para estar en esta mesa, en esta igualdad de género, diversidad e inclusión en el siglo XXI, dentro de este marco del primer Congreso Internacional de Derechos Humanos en Puebla. Este espacio, por su convocatoria, sobre todo presencial. Estamos reunidos aquí muchísimas personas, no sé cuántas hay en este momento, pero fueron registradas más de 900 personas para estar en este congreso. Y también por la calidad de las y los ponentes, por el nivel de las reflexiones que nos están haciendo, por el tipo de temas que se están abordando. Sin duda alguna será un referente este congreso que aportará a la revisión, actualización y fortalecimiento de la agenda de los derechos humanos nacional e internacionalmente. Cuando yo estaba en mi etapa universitaria, en los años 60, un espacio para un intercambio de ideas como este, primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Puebla 2022, hubiera sido inimaginable. Al inicio de este siglo, juntar a todas estas voces hubiera sido también un deseo difícilmente realizable. Sin embargo, hoy, aunque claramente se requiere un esfuerzo extraordinario por parte de quienes organizaron este congreso, las voces que aquí se convergen son un reflejo fiel de nuestros tiempos, lo que hemos avanzado en términos de la aceptación de la naturaleza y la riqueza de la diversidad entre seres humanos. En este sentido, aprecio que a lo largo de todas estas décadas, de acompañar diversas causas, he sido participante, pero también he sido testigo de la evolución de la lucha por un México más libre y sobre todo con mayor igualdad. Hoy, las mujeres y las personas luchadoras por los derechos de la diversidad sexogenérica
hemos abierto las puertas del espacio público que durante generaciones permanecieron cerradas, custodiando los privilegios del heteropatriarcado a partir de la negación y la discriminación. He sido no solamente activa, luchadora, sino testigo de todos estos cambios. A lo largo de 50 años, nos abrimos paso entre los tabús, la cultura patriarcal, la ignorancia y la negación del reconocimiento de nuestros derechos. Esta génesis de libertad e igualdad de género se ha desplegado apelando a la empatía y a los valores democráticos a través de compartir cuestionamientos permanentemente, pero también, ¿por qué no decirlo con todas sus letras? Miedos y retos colectivos. Y problemas de salud, por ejemplo, los que enfrentan también la diversidad sexogenérica, así como las violencias que comparten con nosotras las mujeres. Nuestro México hoy despierta tan humano como humano es asumir nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras realidades, decisiones y la igualdad de derechos en cada etapa de nuestra vida. La lucha por la igualdad de género, la diversidad y la inclusión nos ha exigido tenacidad, mucha tenacidad y también habilidad para coordinar esfuerzos, para utilizar alternativamente mecanismos de presión desde las sentencias judiciales, las protestas callejeras y las reformas legislativas. Y cuando no ha habido reformas legislativas, ha habido sentencias. Y cuando no ha habido sentencias ni reformas legislativas, ha habido protestas callejeras. Pero combinando estas tres, las protestas, las reformas y las sentencias y las políticas públicas, hemos podido avanzar. Solo así, coordinando, luchando en la calle, en los congresos, y a través de los tribunales. Y así, poco a poco, lentamente, hemos ido posicionando avances legales que van perfilando un sistema muchísimo más igualitario, liberal, libertario, democrático e igualitario que el que conoció mi generación. Y en estas dinámicas, a partir de las reformas del 2011, en materia de los derechos humanos y todo el marco jurídico internacional, incluyendo al soft law, las sentencias de la Corte Interamericana, en materia de los derechos de las mujeres, desde 2012, logramos perfilar los indicios e inicios también de la justicia con perspectiva de igualdad de género. Un minuto, bueno. Pero, no obstante eso, las consecuencias de este cambio de paradigma hoy son palpables. Han tratado, ya para terminar, Rafa, no quieren que termine. Lo que dices, eres el moderador irresponsable. Adelante.
Gracias. Y les decía que empezamos ya en 2012 con inicios de perfilar la justicia con perspectiva de género. Hoy se ha tratado de desvirtuar la perspectiva de género. Hoy los adversarios y los que han querido retroceder en estos derechos nos han dicho que la perspectiva de género es otra cosa total y radicalmente distinta. Hoy nos dicen que no hay identidad de hombres y de mujeres, de niños, de niñas o de personas con diferente orientación. Sin embargo, la perspectiva de género en el juzgamiento y que hemos utilizado como una de las mejores herramientas para develar en los juicios las asimetrías procesales, para develar la asimetría de poder entre hombres y mujeres, para desvelar y develar también situaciones asimétricas que llevaban como consecuencia o que tenían como consecuencia sentencias injustas, aplicaciones de la ley en forma tajante, sin considerar las situaciones de vulnerabilidad en que en muchas ocasiones se encontraban las mujeres. Pero hoy tenemos un cambio de paradigma en la justicia federal y estamos también viviendo un proceso que paulatinamente se va ampliando en la visión de los tribunales locales. Estas tendencias se acercan a realidades de tratos diferenciados, no discriminatorios, y sí proporcionarles con la finalidad de evitar, menospreciar o propiciar injusticias a partir de no considerar género, edad, discapacidad, religión o raza. Por otra parte, en cuanto a los avances del reconocimiento de los derechos de las mujeres, hoy podemos ver algunos resultados en las esferas de poder. Hoy hay paridad de género por disposición constitucional que implementa transversalmente en distintos ámbitos del poder político. Hoy tenemos un Senado de la República paritario, una Cámara de Diputados paritaria y en el Senado de la República, en el que cada año se alterna la presidencia en razón de género y su mesa directiva, para conocimiento de ustedes, está integrada por 11 cargos, entre los cuales 9 son mujeres. Y la Junta de Coordinación Política, también integrada por 11 coordinadores parlamentarios, entre los que hay 4 mujeres. Y mujeres presidiendo las 33 comisiones de las 56 que hay en el Senado, contando también las ordinarias bicamerales y especiales. Hoy también tenemos, en cuanto a la Cámara de Diputados, una integración paritaria y su mesa directiva cuenta con 8 mujeres entre los 11 integrantes y 29 presidentas de 51 comisiones. Hoy, 8 de 19 espacios en el gabinete presidencial del presidente López Obrador son ocupadas por mujeres. Asimismo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy hay 4 mujeres, cuando yo era la única entre 11, entre los 11 espacios que integran el Pleno. Hoy también tenemos por primera vez en la historia de México una gobernadora en Banco de México, sin contar que por primera vez entre las 10 personas catalogadas como titulares de las fortunas más importantes de nuestro país, 2 son mujeres, ocupando el 5º y el 9º lugar. Las cifras que comparto, sí, son un fiel reflejo
de los logros que hemos alcanzado. Sin embargo, es muy importante puntualizar que tanto en México como en el resto de América Latina, además de lo que falta para acercarnos a la paridad cuantitativamente con respecto a los espacios de poder, aún persisten prácticas y actitudes de la cultura patriarcal, algunas soterradas, pero otras manifiestas, que hacen que cualitativamente, ya cuantitativamente, no cualitativamente, la brecha de responsabilidades y capacidad de despliegue de poder aún sea muy amplia, aún tengamos muy amplia desventaja para nosotras las mujeres. Contarles una anécdota personal. Estuve casi 21 años en la Corte, me tocaron 4 presidentes de la República. Y a uno de estos presidentes de la República le pregunté que cuándo podríamos tener un gabinete paritario o mayor integración de mujeres en un gabinete. La respuesta no se hizo esperar. Ya vendrán otros presidentes. Pero hoy sí queremos decirles que con la administración del presidente López Obrador tenemos 8 mujeres presidiendo secretarías de Estado. Pero esa gran brecha todavía para las mujeres latinoamericanas que hemos identificado y seguramente ustedes la conocen, que son las interseccionalidades. Porque estas interseccionalidades aglutinan injusticias y desventajas, impunidad y desigualdad. Es decir, una mujer con una interseccionalidad puede ser, por ejemplo, una mujer trans, puede ser una mujer adulta mayor con alguna discapacidad, o una mujer indígena, o una mujer obrera. Y todas estas interseccionalidades afectan, desde luego la afectan en graves injusticias y desigualdades. Lamentablemente, si no fuimos asesinadas por el simple hecho de haber nacido mujeres, si la pobreza no profundizó las desigualdades con las que la sociedad generalmente nos colma, si las condiciones familiares no reprimieron nuestros empeños por estudiar, trabajar, superarnos, si la normalización de los actos francos de discriminación no vencieron nuestra voluntad para competir en nuestros campos de trabajo, si más de 2 de esos aspectos se conjugaban, dificultando nuestro desarrollo sin vencer nuestro empeño, o si todo lo anterior no ha mermado nuestra determinación para seguir abriendo espacios para la paridad, siempre encontraremos actitudes, posturas, expresiones y demandas orientadas a disminuir la intensidad de nuestros esfuerzos para impulsar los cambios que todavía quedan pendientes. Y ante estos obstáculos, la respuesta es seguir luchando. Sí, seguir luchando en las calles, en la judicatura, en los poderes legislativos, intercambiando y construyendo pensamientos críticos en espacios como este. Antes de terminar mi participación, quiero advertir lo que ya también Leti Bonifaz advirtió, y las que me antecedieron en el uso de la palabra, los que me antecedieron en el uso de la palabra. Nosotros pugnamos por la progresividad de los derechos en este tipo de foros, pero debemos ponernos en alerta.
Y debemos ponernos en alerta porque la violencia patriarcal y los sectores más retrógradas en los ámbitos nacionales e internacionales siguen también en pie de lucha contra esto que hemos logrado. Por eso, la lucha de estas fuerzas retardatarias y anacrónicas ha encontrado, lamentablemente, algunos logros. En casos como la contrarreforma paritaria en el ámbito local de Nuevo León, últimamente. Ha encontrado también el revés que ha tenido la tradición liberal estadounidense de revertir la protección federal al derecho de decidir en materia de interrupción del embarazo. Ahí están, también en pie de lucha, como nosotras también seguimos en pie de lucha. Y ahí estamos, colisionando las dos fuerzas para avanzar o retroceder. Espero entonces que estas ideas de estos foros, de este congreso, se difundan, crezcan, se intercambien más y algún día, que a mí a lo mejor ya no me tocará ver, tendremos un lugar de encuentro para moldear un espacio público hacia una realidad en la lucha de la igualdad. De la igualdad de género, pero también el respeto a la diversidad y a la inclusión, que ya nos dieron una cátedra de inclusión, que corresponde más al campo, y esto ya no me va a tocar, de la historiografía, y que ya el rediseño institucional pueda ser una realidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doña Olga. ¿Se van a entregar los reconocimientos? Muchas gracias a todos y todos. Vamos muy atrasados con el tiempo, así que me voy a permitir darle los reconocimientos al moderador para que él haga entrega ya en lo privado en los reconocimientos. Y por favor, les solicito a los siguientes ponentes, si quieren ya acercarse, cambio de mesas. De inmediato empezamos la siguiente mesa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.